Muy buenas noches, muchas gracias Néstor por conectarse a esta segunda web conferencia del curso Finanzas Corporativas. Yo elaboré para hoy unas diapositivas sobre el modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, o sea, modelo de valoración de activos financieros. También vamos a ver lo que son los elementos para calcular el costo del equity y el costo del capital para calcular el WACC o costo promedio ponderado de capital. Vamos a analizar un poco con detenimiento un indicador financiero muy conocido que es el EBITDA, también la generación interna de fondos o GIF, otro indicador la UODI, utilidad operativa después de impuestos, y unos indicadores de evaluación financiera de proyectos que son el BPN, valor presente neto, el TIR o tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad o IR. Okay. Bueno, doctor, muy atento, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí acabo de ampliar la pantalla. ¿Me confirma si se observa ampliada? Sí, señor. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la estructura de capital y el costo de financiamiento. Vamos a ver entonces primero el cálculo de costo del patrimonio, que ese patrimonio en inglés se llama equity, por tanto su representación es K sub E. ¿Sí? Y bueno, ese cálculo es para utilizarlo en la determinación de, o mejor dicho, ese costo del patrimonio, para calcularlo se utiliza el modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model. También tenemos entonces ese sí es la determinación del costo de la deuda a través de los bancos y su integración en el WACC, Weighted Average Capital Cost o costo promedio ponderado de capital. ¿Cuál es el objetivo? Pues determinar la tasa mínima de rendimiento que una empresa debe generar para satisfacer a sus proveedores de capital. El costo del patrimonio se obtiene mediante el modelo Capital Asset Pricing Model. Es una forma financiera que calcula la rentabilidad mínima esperada de una inversión en función del riesgo que se asume. Su premisa principal es simple: a mayor riesgo, mayor debe ser el rendimiento exigido. La rentabilidad esperada, ¿sí? O sea, el valor más probable que se consiga rentabilidad, se calcula mediante la siguiente ecuación, muy importante. Entonces, esperado, valor esperado, ¿no? R sub I, pues es el rendimiento de un activo financiero, cualquiera que sea I, ¿sí? Igual a RF, que es la tasa libre de riesgo, ahí está señalado, ¿cierto? ¿Qué es esa tasa libre de riesgo? Es el rendimiento de una inversión segura. Mm, Todavía son seguros los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Últimamente lo que ha pasado es que han tenido que aumentar, ¿no?, ese rendimiento para hacerlos más atractivos. ¿Y quién asume esa mayor carga? Pues el gobierno norteamericano. Ok, Eh, ok. Es lo mínimo que se gana sin asumir volatilidad. Podríamos resumirlo así. El beta, ¿sí? Ese símbolo griego es la beta, ¿cierto? Mide la volatilidad o riesgo sistemático del activo, bueno, el activo que se esté analizando frente al mercado en general. Eh, Cuando ese beta es igual a 1, significa que el activo, ese activo que yo estoy analizando, pongamos ejemplo la empresa Tesla, el beta de Tesla, ¿cierto? Si llegara a ser igual a 1, que no es, el activo se movería igual que el mercado. Es decir, si el mercado tiene un rendimiento del 10% y hay un beta igual a 1, pues Tesla también le daría un rendimiento del 10%. Ahora, si el beta es mayor a 1, pongamos 1.3, ¿cierto? Entonces ahí significa que esa acción eh, es más agresiva y arriesgada, ¿sí? Un clásico ejemplo es en las empresas de tecnología. ¿Mm? Y ejemplo numérico. Entonces veíamos que si el beta es 1.3 y resulta que el mercado da un rendimiento del 10%, pues con este beta de 1.3 el rendimiento esperado va a ser superior, que va a ser igual
a 13%, ¿sí? Pero ojo, eso es si estamos de buenas y el precio sube, porque si baja, si el rendimiento, mejor dicho, si no hay ganancia, sino pérdida, pues lo mismo iría, pero en sentido contrario. Ok. Y cuando el beta es menor a 1, ¿qué significa? Que está comprendido entre 0 y podríamos decir 0,99999. ¿Sí? Entonces, en ese caso, digamos, el beta de esa empresa, ¿sí? Es más estable o defensivo, ¿sí? Un ejemplo claro, perdón, un ejemplo, digamos, Sí. tradicional sería el de los servicios básicos. Bueno, y el esperado de RM es el rendimiento del mercado, ¿sí? Esa M es del mercado. El rendimiento esperado del mercado es el retorno promedio histórico del mercado donde cotiza el activo, ¿sí? El activo financiero. O sea, la acción que estemos analizando. ¿No? Y más abajo tenemos la prima de riesgo, que cómo es esa fórmula de prima de riesgo. Es el valor esperado del rendimiento del mercado menos el rendimiento del activo libre de riesgo. Esa diferencia es la prima de riesgo. Como dice allí, es el extra de rentabilidad que exigen los inversores por arriesgar su dinero en bolsa en lugar de elegir una opción segura. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Me ayuda por favor leyendo esta? Claro que sí, doctor. Ok. Ya puede iniciar. Listo, doctor. Capital Access Pricing Model. O sea, me imagino que es el modelo de capital de pricing, ¿es correcto? Sí, el mismo KPM. Sí. Ah, ok, ok, ok. Listo. ¿Para qué sirve el KPM? Valoración de activos. Permite detectar si una acción está cara o barata, analizando si su rendimiento compensa el peligro asumido. Cálculo del coste de capital. Las empresas lo usan para hallar la rentabilidad que exigen sus accionistas, coste de los recursos propios. Toma de decisiones. Ayuda a evaluar si un nuevo proyecto o inversión creará valor real para el negocio. El rol de beta y el apalancamiento. Riesgo de negocio versus riesgo financiero. Beta desapalancado. PU. Mide puramente el riesgo operativo de la industria, ignorando las deudas. El efecto de apalancamiento. La deuda incrementa el riesgo financiero para los accionistas. Fórmula de reapalancamiento Hamada. B1 igual a BU por 1 más 1 menos T por D sobre E. Impacto. A mayor nivel de deuda, D sobre E, mayor será el beta apalancado B1 y por ende mayor el costo del patrimonio cae. Correcto. Entonces, hay algunas veces en que es interesante calcular el beta desapalancado, ¿sí? Que es, digamos, el que da o el Operativo. que mide específicamente ese riesgo de la industria sin considerar que la empresa esté muy endeudada o no. ¿Mm? Y luego nosotros, ¿sí? O sea, nosotros los que estamos analizando ese riesgo de la empresa, entonces lo apalancamos, ¿verdad? Aplicando esa fórmula de reapalancamiento, ¿sí? Es Ok. decir, que le tomamos en consideración la T mayúscula, que es la tasa de impuestos, ¿sí? Y la proporción entre deuda y patrimonio. Ok. Ok, listo.
Bueno, el costo de oportunidad de capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepte una inversión nueva. El costo de capital, CC, o costo de oportunidad del inversionista, es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas, con recursos propios, ¿sí? Que provienen pues, de los accionistas o inversionistas de la empresa, y mediante endeudamiento, ¿sí? Con terceros, que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de esos recursos, que son los famosos intereses. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés, obvio, que corresponde a la sumatoria de el costo del equity o el costo exigido eh, a los dueños o socios, o lo que exigen los dueños y socios de la empresa, ¿sí? Y el costo de la deuda, que es el costo que le están exigiendo los bancos por prestarle recursos a la entidad financiera. Entonces, esa combinación ponderada de ambas fuentes de financiamiento, es lo que representa ese costo promedio ponderado de capital. Okay. Bueno, ahora veamos el costo capital y la fórmula del WACC. Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo del equity, o sea, K sub E. Equity significa patrimonio, ¿cierto? Y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda, o sea, el K sub D. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran, ya lo había dicho, las entidades financieras por los créditos otorgados. Y ojo con lo siguiente, la sumatoria de ese costo del equity más el costo de la deuda se representa con la letra V. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor, por el momento, bien. Todo claro. Ok, excelente. Bueno, es de vital importancia comprender que el costo capital de una inversión depende del riesgo de esta. Ahora vamos a ver con detenimiento la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital, que es K sub E, costo del equity, multiplicado por E, que está representando el patrimonio, dividido entre V, que ya dijimos que era la sumatoria de deuda más patrimonio, es entre paréntesis, más el costo de la deuda multiplicado por dos productos. Un producto que es el de deuda dividido entre V, que ya dijimos que es la sumatoria entre equity y deuda, y eso multiplicado por lo que llamamos el escudo fiscal, que es 1 menos la tasa impositiva. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo claro? Hasta ahí bien, doctor, hasta ahí vamos bien. Ok. Bueno, ayúdenme leyendo por favor esta diapositiva, Claro que sí. Ernesto. Ejemplo, aplicación WARP. Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Para fines prácticos, esto significa que el gobierno paga una parte del interés. Ejemplo de cálculo del CPPC o WAR. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña, Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir dos nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con costo del 10% y el resto lo financia mediante préstamos a un año
a 3 entidades financieras, quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos al 33%. Los datos son: Banco A, 500 millones, tasa efectiva anual 13%. Banco B, 400 millones de pesos, tasa 14%. Banco C, 200 millones de pesos, tasa 16%. Doctor, esa pregunta cuando ella habla de los 500 millones que tenía reservados, dice, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados. Ajá. Ese se puede tomar también como un costo de oportunidad ahí. Yo ahorita lo vamos a ver. Bueno, ok. Sí. Ya. Ya, si quieres, siga ahí. Ok. Ejemplo, aplicación WAP. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Banco A, 500 millones, tasa 13, porcentaje de participación 500 dividido 1.600 igual a 31.25%. Porcentaje de ponderación, participación 4.0625%. Banco B, 400 millones, tasa efectiva anual 14%, participación 400 dividido sobre 1.600 igual al 25%, ponderación participación 3.5%. Banco C, 200 millones de pesos, tasa de interés 16%, 200 dividido 1.600 igual a 12.55%, 2.008%. Capital propio, 500 millones, tasa efectiva anual 10%, 500 dividido 1.600 igual a 31.25. Ponderación, participación 3.125%. En segundo lugar, se calcula el costo de la deuda, KD, y se multiplica por 1 menos porcentaje de impuesto, para hallar el costo de la deuda después de impuestos, KDP. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces yo sigo. Aquí tenemos entonces es como la organización de estos tres préstamos del Banco A, B y C, pero ya entonces considerando que solamente vamos a sumar lo de los bancos, digamos ese porcentaje de ponderación de solamente los préstamos otorgados por los tres bancos, que eso nos suma, como dice allí, 9,57%. Y cuando tomamos ese 9,57%, que es el costo de la deuda, lo multiplicamos por 1 menos la tasa impositiva. Habíamos dicho anteriormente que era el 33%, y pues eso nos arroja un resultado de 6,412%. ¿Cierto? El costo del capital propio también está establecido que es del 10%. ¿Ok? Entonces, finalmente, se aplica la fórmula del costo promedio ponderado de capital, es decir, K sub E multiplicado por E sobre B más K de T multiplicado por D sobre B. Y bueno, haciendo esos cálculos nos da como resultado el WACC o costo promedio ponderado de capital de 7,533%. ¿Ok? ok. Es algo sencillo, claro, toma un poquito de tiempo, pero Sí, sí, es aplicar pura álgebra, ¿no? las formulaciones, ¿no? Correcto, Interpretarlas es lo más complejo. exacto, exactamente. Bueno, vamos como una especie de conclusiones, pero del WACC. Implicaciones financieras del análisis. Para toma de decisiones, pues el WACC sirve como la tasa mínima de corte, en inglés lo llamaríamos un hurdle rate, para evaluar nuevos proyectos, ¿sí? Como la tasa mínima que debería ganar una inversión, un hurdle rate.
que también sirve el cálculo ese WACC, por ejemplo, para compararlo contra la rentabilidad de negocio, ¿sí? Entonces, como dice allí, si la rentabilidad del negocio supera o es superior al WACC, entonces la empresa estaría creando valor económico. Pero si es inferior, pues estaría destruyendo valor económico, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver con el cálculo del EVA. Sensibilidad. Cambios en las tasas de interés globales o también políticas fiscales alteran directamente el costo de capital. Bueno, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Por Claro favor. que sí, pues, claro que sí. El EBITDA. El EBITDA es un indicador operativo que muestra la generación bruta de caja que se calcula antes de descontar los gastos de intereses, impuestos, depreciaciones y amortización. Es decir, se calcula así: igual utilidad operativa o EBIT más gastos de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones igual al EBITDA. Ahí me recuerda a lo que me explicó antes de la actividad pasada, ¿no, doctor? El tema de los gastos no desembolsables. Dice, relaciona las ventas con los costos y gastos vivos. En la medida en que el efectivo que generan las ventas sea mayor que el efectivo que se compromete en costos y gastos desembolsables, la empresa tendrá mejores oportunidades desde el punto de vista de la generación de valor, pues la disponibilidad es lo que, en última instancia, permite cumplir con los compromisos adquiridos y especialmente el pago de impuestos, pago del servicio a la deuda, el reparto de utilidades y la realización de inversiones estratégicas. Cuando se quiere observar la empresa independiente de las cargas fijas que fueron pactadas y que no dependen de la labor del administrador, sino de decisiones de la alta gerencia y de la estrategia tributaria, el EBITDA se constituye en una variante importante a partir de la cual se percibe el verdadero potencial de la empresa para cumplir con todos los compromisos mencionados. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿sí ve cómo se calcula de fácil? A Sí, la sí, utilidad ese es operativa, muy utilizado y muy útil para el tema, sobre todo el componente operativo. correcto, 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 correcto. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el margen EBITDA. El margen ¿Le leo EBITDA ese, muestra. doctor? ¿Se lo leo? Bueno, sí, por favor. Bueno, Yo no le escucho, Néstor. qué pena, doctor, qué pena, lo tenía en mute, qué pena. Lo repito, doctor. Margen EBITDA. El margen EBITDA muestra en términos de porcentaje la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso de ventas. Lo ideal es lograr un alto margen, ya que esto muestra cómo los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Por lo tanto, uno de los esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento de dicho margen. Esto indudablemente
se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. Ejemplo, margen EBITDA. Suponga ahora que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en su cuenta de resultados fueron de 16 millones en cada año. Con esta nueva información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué proporción se incrementó en 2019. Ese lo vimos en la tarea, ¿no, profesor? Sí, sí, correcto. Ejemplo, entonces, le continúo, doctor. Sí, por favor, si quiere lea la tabla. Ok, ejemplo, margen EBITDA. Suponga ahora que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en su cuenta de resultados fueron 16 millones en cada año. Con esta nueva información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué proporción se incrementó en 2019. Cuenta, ventas, miles de dólares. 2018, 100.000. 2019, 125.000. Porcentaje de incremento, 25%. Igual resultado operativo, 30.000 2018, 39.000 2019, 30% porcentaje de variación. Margen operativo, 2018, 30%, 2019, 31.2%. Más depreciación y amortizaciones, 2018, 16.000, 2019, 16.000. EBITDA 2018, 46.000. EBITDA 2019, 55.000. Porcentaje de variación, 19.6. El EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas, lo que implica que el margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió. Pasó del 46%, 46.000 dividido 100.000, en el 2018 al 44%, 55.000 dividido 125.000 en 2019. Esto significa que en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido. Perfecto. Muy claro el indicador, doctor Año. Bueno, con gusto. Si quiere, por favor, ayúdame con esa también. Claro, claro, no, claro, Alma, yo no se esfuerce ahí con la voz que está bastante agitada, está muy congestionada. Utilidad operativa después de impuestos. La utilidad operativa después de impuestos, UODI, también conocida como utilidad antes de intereses y después de impuestos, UAIDI, o Net Operation Profiles After Tax, NOPAT, es de gran importancia en el cálculo del EVA. Si se incrementa, también lo hará el EVA y el valor de la empresa. En el UODI se consideran las utilidades operacionales, es decir, las alcanzadas en el desarrollo de la actividad principal del negocio y se les cuentan los impuestos. Se excluyen las no operacionales por no provenir del desarrollo del objeto social. Su cálculo es el siguiente: UODI es igual a UAIDI por 1 menos porcentaje de impuestos, donde UAIDI, utilidad operativa, EBIT, TX, tasa impositiva. Una forma alternativa de cálculo es el siguiente: utilidad neta más gastos financieros, más gastos no operacionales, menos utilidad no operacional, menos beneficios tributarios, igual a UAIDI. Esta me gustó, doctor. No la estos nombres, sobre todo no estaba muy familiarizado con este UODI y este UAIDI. Pese a que se manejan, la terminología, digamos, no es muy común, pero muy bueno para tenerla en cuenta, doctor Andrés. Ok, excelente, esa es la idea. Sigamos. Continuamos aquí, doctor. Dice, Sí, si quiere, por favor, siga. claro, sí, señor, ¿cómo aumentar el UODI?
Orientar la empresa al mercado y la innovación con el fin de incrementar las ventas. Reforzar las estrategias de estimulación de la demanda, como publicidad, promociones, descuentos. Reducir costos variables a través del establecimiento de alianzas estratégicas, por ejemplo, comprando conjuntamente con empresas del sector. Cuarto, reducir costos fijos. Mediante el análisis de las actividades, permite eliminar las que no aportan valor y rediseñar los demás. Quinto, reducir la inversión en activos, reducir la inversión en activos y por lo tanto los gastos que se relacionan con estos. Sexto, incrementar la productividad y establecer programas de incentivos. El margen no PAT mide la cantidad de ganancias obtenidas por cada peso de ventas. Si una empresa puede aumentar ese margen, la empresa es más rentable. Su fórmula de cálculo es NOPAT dividido ingresos o ventas. Una forma de calcular el FSL, o sea, el flujo de caja libre, es NOPAT más amortizaciones menos inversiones en activos corrientes y en activos fijos o total CAPEX, mantenimiento más crecimiento más fondo de maniobra. Correcto, muy bien. El flujo de caja libre es lo que queda para atender servicio a la deuda, repartir utilidades, apoyar las inversiones estratégicas y la forma de presentarlo varía, dependiendo de si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras proyectadas. Flujo de caja libre, utilidad operativa, menos pago de impuestos. ¿Ese es el mismo escudo fiscal, doctor? ¿O eso es diferente? Sí, sí, sino que esta Ok, fórmula pues cambia un poco el orden. Ujú. ok. Utilidad operacional después de impuestos UODI, más gastos de depreciación, más gastos de amortización, más gasto de provisiones. Flujo de caja bruto. Ah, perdón, los valores no los estaba refiriendo. Utilidad operativa, 40.197.000, menos pago de impuesto 32%, menos 12.863.040, UODI 27.333.960. Gastos de depreciación, 1.697.000, gastos de amortización, 503.000, gastos de provisiones, 351.000. Flujo de caja libre, FCB, 29.884.960, menos reposición del capital del trabajo neto operativo, 13.270.000, menos reposición de activos fijos, 3.457.120. Flujo de caja libre, 13.157.840. Menos servicio a la deuda, menos 21.769.000. Abono a capital, 4.154.000. Pago de intereses, 17.615.000. Flujo de caja de propietarios, menos 8.611.160. Un impacto fuerte con el servicio de la deuda, ¿no, doctor? Sí, señor. O sea que si al flujo de caja libre le restamos el servicio a la deuda, pues obtenemos el flujo de caja a los propietarios. Totalmente, totalmente. Esto me queda grabado, ¿cierto, doctor? Sí, señor. Yo le Ah, comparto igual las diapositivas. qué bien. Muy, 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 muy chévere este tema. Esto muy relacionado también con la tarea, profe, que nos puso a pensar en la tarea. Obvio, 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 obvio. Entonces, Todo esto se lo genera, están pidiendo en la actividad fase 3, sí. Ujú. ok, generación interna de fondos. Son los recursos propios de la empresa. Es la fuente más importante, ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y de la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa, asociadas principalmente con el crecimiento, el de reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. La generación interna de fondos GIF es un valor que se cifra a partir del estado de resultados, sumándole o restándole
a la utilidad neta las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja. Por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes. Se restan las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, igual, utilidad neta del periodo, más depreciaciones del periodo, más amortizaciones de activos diferidos del periodo, más provisiones para protección de activos, más pérdida en venta de activos, menos ganancia en venta de activos, menos ingresos diferidos, igual GIF. Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa o es producto para, perdón, producto dice es que no se alcanza a mirar bien, para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución de utilidades. Suponga el caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones de pesos y le realiza adaptaciones necesarias para la actividad por 3 millones de pesos, que se espera que sean útiles por 3 años. Todos los días, después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implica, gasolina, aceite, repuestos, etcétera, esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una cuenta de una entidad financiera. Al final del año, retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, ¿cuál sería el valor de la utilidad neta durante el primer año? Dicha utilidad se calcularía así: ingresos totales en efectivo menos egresos en efectivo, disponible en efectivo, menos depreciación del periodo, menos amortización seguro primer año. Utilidad neta, 24 millones de pesos. Muy claro el ejemplo, doctor Andrés. Esa, doctor, esa, podríamos decir, estrategia de tener un Sí. dinero Ujú. en la cuenta, es como esa pregunta que usted bien me orientaba en sesiones anteriores, ¿no? Cuando hay una Sí, depreciación que a veces uno simplemente la lleva al estado de resultados, sí. pero el gerente, el dueño, a veces toma la decisión de decir, no, voy a aprovisionar esto y lo voy a guardar de verdad. De tal Sí. forma que si así fuera, con el correr de los Ujú. años uno tendría para reponer sus equipos, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Sí, señor. Uy, qué agradable este tema, doctor Andrés. Ah, Me- bueno, me- excelente. me- Esa es la idea, claro que sí. Ahora le va. eleva. Ese es Economic Value Added and Market Value Added. Ahí me excusa esa pronunciación, doctor Andrés, porque usted ve que es experto en eso. Dice No EVA, importa. el valor económico agregado y el valor agregado de mercado, ¿es correcto? Correcto. Ok. EVA es la rentabilidad obtenida por la empresa deduciendo de la utilidad de operación neta de impuestos el costo de capital de los recursos propios y externos que utiliza. Si el resultado es positivo, la empresa habrá generado una rentabilidad por encima de su costo de capital y por tanto crear valor. Valor agregado de mercado o Market Value Add MBA es el diferencial de valor conferido por el mercado, positivo o negativo, a una empresa tomando como referencia su valor contable. Cuando su valor es positivo, indica la cuantía monetaria que el mercado sobrevalora a la empresa en relación con su valor contable. Elementos del EVA, UODI o UAIDI o NOPAT, igual a utilidad operativa después de impuestos. AON, igual a activos operativos netos
igual disponible más inversiones de capital, doctor, ahí es, o es inventarios, o es ahí más. Inversiones de corto plazo. Ok, inversiones de corto plazo más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad, planta y equipo. WAC o CPPC, costo promedio ponderado del capital. RUODI, rentabilidad de la UODI igual a UODI sobre AON. Fórmula del EVA, perdón, fórmula del cálculo EVA igual a ON por RUODI menos WAC. Beneficios del EVA. Permite la inversión de los recursos financieros en áreas, perdón, que contribuyen directamente en la generación de valor, mejora la calidad de las decisiones, lo cual impacta positivamente en el desempeño de la empresa. Eh, es que no se ve muy bien ahí. Debido, Bueno, debido. ok, debido a que los gerentes adquieren un conocimiento más profundo acerca del costo de capital. También muy interesante me estoy nutriendo, doctor Andrés, muchas gracias, de mucha terminología que, pese a que quizás uno la utiliza, el Ujú. bautizo de los términos no son comunes y eso para uno puede ser un plus, ¿no? Ah, ajá. Esto, cuando usted se gradúe de esta maestría, va a estar manejando estos términos con mucha cotidianidad. Ujú. Y no, y se obliga uno a todas esas lecturas que ustedes proponen, doctor, a hacerlas y sí, sí, se va nutriendo uno mucho, de verdad que muchas gracias. Bueno, claro que sí, muchas gracias a usted. Entonces, ya con esto, eso, dice, estrategias para aumentar EVA. Primero, aumentar la eficiencia en la operación de los activos sin realizar nuevas inversiones. Para ello, hay que mejorar el margen de utilidad aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Segundo, planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. Tercero, invertir en alternativas que superen el costo de capital ponderado y no la rentabilidad actual, ya que este puede ser superior al CPPC y se rechazarían alternativas generadoras de valor. Cuarto, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación en su costo. Quinto, aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos a clientes contribuyentes a lograr este propósito. Doctor, ese justo a tiempo es también ese modelo de costos que sí, de use on time que manejaban en Estados Unidos, de un tema de Sí, costeo, ¿cierto? Ok, sí, es el ok. mismo. Bueno. Correcto. Sexto, gestionar el CPPC, con lo que la deducción por costo de financiar los activos que se hace de la UODI es menor. Ok. Correcto, muy bien. Me imagino, doctor, que aquí apoya mucho uno, pues obviamente con lo que usted entrega acá, y en las lecturas también hay mucha terminología que es muy agradable conocerla, ¿no? Sí, sí, Qué señor. bueno, qué bueno. Sí, señor. Esto me sirve, doctor, para la tarea, pues la tarea que viene, ¿no? Claro Obviamente. que sí, Ok. claro que sí. La actividad Ok. fase 3 le está pidiendo calcular todos estos indicadores. Sí, Ujú. señor, sí estaba mirando ahí en la agenda el término que tenemos y mejor ir avanzando con tiempo para no sufrir. Mire que Correcto. en la tarea pasada, Sí, en la entrega, a pesar de que sí. uno dice, no, no, esto ya está controlado, no, créame que, bueno, cuando hay conciencia del tema, ¿no? Porque se aprende mucho, doctor Andrés, muchísimo esas entregas, porque uno cree que eso ya lo tiene claro el concepto y apenas va a hacer las tabulaciones, la interpretación, hemos dicho. Bueno, Es BPN, cierto. sí señor, BPN, Sí. valor presente neto, TIR, tasa interna de retorno y IR, esa IR que es, doctor, Eso es interés. índice de rentabilidad. Índice radial, ok, muchas gracias. Es el valor monetario del BPN, es el valor monetario actual equivalente que excede la rentabilidad deseada por el inversionista después de recuperar toda la inversión. IR,
Mide el valor generado por un proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se calcula dividiendo el valor presente de los FE, Flujos de es efectivo. ok, flujo efectivo entre el costo de la inversión inicial. TIR es la tasa de rendimiento que iguala a cero el valor presente neto de un proyecto bajo el supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos automáticamente a la misma tasa. Tasa internet. Este sí es típico de los proyectos de inversión, doctor Andrés. Correcto. Estos son indicadores de evaluación financiera de proyectos. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahorita vamos a profundizar en cada uno. Porque acá el BPN es el valor presente neto. El BPN es una técnica de evaluación financiera de proyectos que determina el excedente de recursos que genera un proyecto considerando la inversión inicial, costo de oportunidad inversionista y flujos de dinero. BPM es igual a menos I0, es como la inversión inicial, me imagino, más la sumatoria J igual a N hasta J igual a 1, ingresos menos egresos dividido 1 más T por D elevado a la J. I0, ¿dónde? I0, inversión inicial, sumatoria de J igual a 1 hasta N, ¿ok? Ingresos menos egresos, flujos netos de efectivo, descontados en cada periodo J, J, periodo actual, N, último periodo, TD, tasa de descuento. Reglas de decisión del BPN. Si BPN mayor a cero, se acepta financieramente el proyecto, porque los flujos netos de efectivo generados por el proyecto alcanzan a cubrir tanto la inversión inicial como el costo de oportunidad de la inversión. Si BPN menor cero, se rechaza financieramente el proyecto porque los flujos netos de efectivo no alcanzan a cubrir la inversión inicial ni el costo de oportunidad del inversionista. Por lo tanto, no es factible el proyecto y debería rechazarse. Si BPN igual a cero, es indiferente aceptar o no financieramente el proyecto, puesto que los flujos netos de efectivo que genera el proyecto solo alcanzarán a cubrir la inversión inicial y el costo de oportunidad del inversionista, por lo que no se obtienen beneficios adicionales en el proyecto. Perfecto. Doctor Andrés, cuando le dicen a uno que si es igual, digamos, es mayor a cero, me imagino que dependiendo de la exigencia de los inversores, entre más grande sea, pues mucho más tentativo, ¿no? Porque no puede Obvio, decir si obvio. mayor que cero, pasó un poquitico, dejémoslo, sino que ya como la exigencia de cada inversor y lo que se tenga en consideración para pues uno como inversionista busca lo mejor, ¿no? Es correcto. Y dependiendo de la naturaleza del tipo de proyecto. Si es un proyecto de tipo social, con que cumpla el BPN igual a cero, ya pasa. Ah, ¿Por ok. qué? Porque en términos monetarios puede que financieramente no sea una maravilla, o sea, se alcanzan a cubrir la inversión inicial y el costo de oportunidad del inversionista, pero el beneficio grande es a la comunidad, ¿sí? La parte Claro, social. correcto. El tema Ujú. inclusivo, el tema de la inclusión financiera podría extenderse ahí a algunos proyectos, ¿cierto? Correcto, correcto. También depende de si se dispone de mucho capital o no. Si hay muchísimo capital, pues se pueden incluir varios proyectos con tal de que den un BPN superior a cero. Ahora, Ah, si es ok. limitado la cantidad de plata que se dispone, pues escogerá el que tenga mayor rendimiento, mayor BPN. Claro. Ok. Bueno, Ah, analice eso, analice por encimita esos dos proyectos. Mírelos bien. a ver, proyecto, proyecto y proyecto Z. Ah, menos 20, 8, 6, 4, 2, menos 20, 1, 3, 4, 6.
y- 2, 2, 4, Y yo le pregunto, ¿cuál de los dos proyectos es más rentable? el primero, Correcto, ¿y por qué? bueno, pues ahora simplemente el cálculo del valor presente neto, pues me está dando un indicador mayor, ¿no? Pero sí se Pero, nota que hay una, pero mire que los flujos tienen los mismos sí, valores que el Z, sí, pero cambia en algo. sí, pues por lo menos hay un impacto, doctor Andrés, al comienzo, porque fíjese que si uno analiza la variación entre los flujos de Y y el Z, pues uno diría, bueno, no hay como mucha diferencia. Lo que pasa es que uno, lo que cambia es en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Correcto. en el tiempo, sí, en el primero inicia con los 10 millones y al Ujú. quinto año son 2. En cambio, en el segundo, el inicio es de 2 y termina con 10. Ese, ese, Correcto. Muy ese bien. impacto de Esa es la razón. Eso es el costo de pérdida de oportunidad. Entonces, ok, entre más alejado se esté pronosticado que uno reciba una suma de dinero, la probabilidad de, o el equivalente financiero de esa suma de dinero hoy es mucho menor. claro, claro, es bien claro, el ejercicio lo permite ubicar muy bien a uno. Correcto. Muy, muy bacano este viaje con este tema, doctor Andrés. Qué agradable. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le Tasa sigue, por interna de favor? retorno. Le Ujú. leo, doctor, para que no se esfuerce ahí. Sí, sí, Esta, por favor. sí, tasa interna de retorno, la misma TIR, ¿cierto? Es la tasa interna de rendimiento del proyecto que iguala a cero el valor de todos los pagos, egresos y cobros, ingresos, que son llevados temporalmente al momento inicial. Dicho rendimiento aplica como única tasa de descuento para los ingresos y los egresos. ¿Cómo se consigue la TIR? La TIC se obtiene por medio del proceso de interpolación lineal, que para este caso consiste en hallar una única tasa que iguale a cero la ecuación del BPN, en donde se plantean dos tasas, raíz en los extremos, que fungen como punto de partida para el proceso de iteración, repetición, mediante el método de Newton, el cual se detendrá hasta que la diferencia entre ambas tasas se aproxime a cero y entonces se logre obtener la única tasa capaz de igualar a cero el valor presente de todos los ingresos y egresos del proyecto. En términos generales, la TID puede entenderse como la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el proyecto sin que genere pérdidas. Al resultado de la TIR debe restarse de la tasa de descuento, la TIO, para obtener la rentabilidad neta RN del proyecto RN igual a TIR menos TIO. PPM es igual a menos I 0 más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J igual a N, ingresos J menos egresos J sobre 1 más TIR elevado a la J igual a 0. Correcto. No sé si esta fórmula la acabamos de ver hace poco. Es la misma fórmula de BPN, pero simplemente la hemos igualado a cero. Ok. Y a partir de esa ecuación igualada a cero, empezamos a hallar la TIR. Eso es lo que es. Y se juega con dos tazas hasta ir acercándolas a cero, doctor Andrés. Digamos, el método Newton llega y plantea dos tazas, ¿sí? Él plantea dos tazas y esas tazas las va repitiendo, itinerando, y digamos que eso lo hace en cuestión de milisegundos, hasta que llega Claro. un momento en que él dice ya, el, la BPN da igual a cero, esta es la mejor tasa. Eh, Así es. esa, bueno, reglas de decisión de la TIR. Si TIR, mayor tasa de descuento,
Doctor, perdón, una pregunta allí. Esa cuando se habla de la tasa de descuento, ¿a qué refiere prioritariamente? La tasa de descuento es la tasa que el inversionista toma como tasa de rendimiento mínimo asegurada para ese inversionista. Ok, ok. O sea, una Ujú. referencia. Es una referencia. Correcto, una Ah, ok. referencia. Si TIR, mayor tasa de descuento, se acepta financieramente el proyecto. Indica que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad. Por tanto, el proyecto es factible y debería aceptarse. Si TIR menor a tasa de descuento se rechaza financieramente el proyecto. Indica que el valor presente de los ingresos es superior al valor presente de los ingresos. Es decir, que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa inferior a la tasa de interés de oportunidad. Por tanto, no es factible el proyecto y debería rechazarse. Si TIR igual a tasa de descuento, se acepta. Financieramente, el proyecto indica que los dineros invertidos en el proyecto están rentando exactamente a la misma tasa de interés de oportunidad del inversionista o de la empresa. Nota, se asume que los beneficios netos generados por el proyecto se reinvertirán a la tasa de interés de oportunidad, inclusive después de la vida útil del proyecto, pues si se guarda el dinero y no se reinvierte, no se obtendrá el resultado de la equivalencia financiera que envuelve los flujos de dinero. O sea que prácticamente ahí la tasa de descuento es prioritaria, ¿no? Sí, eso determina muchas cosas. Ujú. Sí, señor. Índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad se obtiene dividiendo el valor presente actualizado de los flujos de efectivo, esto me lo explicó usted hace unos días, futuro esperados entre el costo de la inversión inicial, IR igual a BP de FE sobre la inversión inicial. Regla de decisión. IR mayor que 1, el proyecto crea valor y es viable, ya que los beneficios superan el costo de la inversión. IR igual a 1, el proyecto es indiferente, cubre los costos pero no genera valor adicional. IR menor que 1, el proyecto destruye valor y debe rechazarse. Es especialmente útil para priorizar y clasificar proyectos cuando el presupuesto de capital es limitado. A diferencia de la TIR, muestra de forma directa la escala de valor por unidad invertida. Correcto. Por lo general, si da, por ejemplo, resultado positivo en BPN, muy posiblemente la TIR también va a dar un resultado por encima del costo o la tasa de descuento, casi siempre. Si no se llega a cumplir, por ejemplo, que los dos lo aceptan, sino que uno lo acepta y otro lo rechaza, es probable que toque verificar los cálculos de los flujos en cada Ok, uno de los son indicadores. como directamente proporcionales. Sí, digamos que están en algo relacionados. Por eso, Ok, si uno da un resultado y el otro da otro resultado completamente diferente, pues es algo raro. hay algo extraño de evaluar. Conclusiones. Con la utilización del EVA no se genera valor, solo se aplica una herramienta que permite medirlo. Por lo tanto, se debe pensar en implementar estrategias para aumentar el valor. Qué importante esa nota, doctor. Con la utilización del EVA no se genera valor, solo se aplica una herramienta que permite medirlo. Por lo Correcto. tanto, se debe pensar en implementar estrategias para aumentar el valor. Segundo, es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo asumido. Tercero, lo importante es enfatizar el manejo financiero hacia la gerencia del valor, lo que permite que las empresas sean de alto desempeño, sostenibles y muestren crecimientos periódicos que permiten perpetuar las empresas. Cuando la empresa crea valor para sus accionistas, este valor añadido debería estar reflejado en el precio de las acciones. Muy lógico, ¿no? Quinto, cuando la diferencia entre la TIR y la tasa de descuento es positiva, significa que el rendimiento del proyecto es superior al mínimo pretendido por el inversionista, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo a esa misma tasa TIR.
Cuando se vayan a tomar decisiones sobre invertir en uno u otro proyecto de inversión, siempre se deberán evaluar al menos dos indicadores como PPN y TIR. Un dato no menor, ¿no, doctor? En este caso. Sí, sí, señor. Siempre que se vaya a evaluar algún proyecto de inversión, mínimo, mínimo, dos indicadores. Muchas veces se Ok, piden tres y hasta cuatro. Ujú. ok, ok. Muy, muy interesante esta temática, doctora Andrés. Muchas gracias. Sí. Bueno, eso sería todo. Ah, bueno, pues ahí estaré, doctora Andrés, muy atento a la lectura. Le agradezco a usted ese esfuerzo con esa congestión que tiene, pero muy seria en su proceso. Le agradezco enormemente, lo Y estaré molestando en caso de yo cualquier me, cosa. yo me concentré en elaborar las diapositivas como para facilitarle bastante la elaboración, el desarrollo de esta fase número 3. Ahí usted va a conseguir que tiene una plantilla de Excel, digamos otro anexo. La primera parte es, espere, le muestro, es Ok. simplemente ir colocando los valores, ¿sí? Colocando los valores ahí. Y ella va alimentando los datos y uno los va interpretando. Exacto, espere, le comparto pantalla. Este es, mire, inversión en Ah, fases. ok, ok. En la plantilla que uno va alimentando la información y ella va generando los, 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 los roles de cada indicador. Sí, y obviamente, toca primero leer la guía, ¿no? La guía de aprendizaje. Sí, claro, Entonces claro, ahí, doctor. ajá, él va planteando, creo que es con base en el proyecto que usted tomó anteriormente, coloca el VPN y luego vamos viendo cómo, dependiendo entonces de la parte, usted sabe, siempre hay dos posibilidades, una que sea la buena o que sea la mala, ¿sí? Como quien Ah, dice, a a la buena significa que le va a ir o va a obtener un rendimiento y a la mala es que no va a superar esas expectativas y como dice allí, no se va a hacer nada, ¿sí? ok. Pero entonces, digamos, usted va colocando esos valores donde dice ahí VPN, que son los de color blanco, y va a ver cómo esta secuencia, decisión 1, decisión 2, decisión 3, es porque están con, digamos, estando visto bueno para que continúen las El diferentes proyecto. fases, fase 1, fase 2 y fase 3, y llegue pues a la culminación del proyecto. Qué chévere, ¿no? Sí, señor. Y aquí va a mostrar unos resultados, ¿sí? Ojo con lo siguiente. Aquí va a mostrar una gráfica, que es la distribución de probabilidad. Obviamente van a aparecer unas líneas tan pronto usted le meta valores, ¿sí? Claro, claro. Aquí, por ejemplo, está pidiendo incremento de valor esperado. Cuando usted coloque los valores en VPN, va a ver que Ya va varias, a cambiar, claro. Se van exacto, varios alimentando de campos varios. van Ah, a ok. estar automáticamente con información, con datos. Ah, Ujú. ok. Ah, Y bueno. luego es un poco interpretar eso, interpretar más Ok, que todo esta gráfica, ok, ok. esta gráfica a la derecha. Y ya Distribución cuando de alimente ese probabilidad, dato se me va formando ahí, pues la gráfica. correcto, Ah, correcto. bueno, doctor Andrés. Estaré muy Sí, atento sí. a aprovechar la lectura y su orientación. Ahí estaremos entonces en contacto. Doctor Andrés, le agradezco muchísimo su tiempo y su Bueno, paciencia. ok. Y a Muchas usted gracias. muchas gracias por colaborarme y que pase una No, feliz doctor noche. Andrés, que se mejore, que se mejore. Bueno, gracias. El conocimiento lo necesitamos. Tiene que mejorarse. Hasta luego, Ok, doctor Andrés, muchas gracias. ok, gracias a usted. Feliz noche. Chao, chao.